Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias. La Procuraduría abrió investigación formal contra 8 congresistas por presuntos actos de corrupción. El Ministerio Público indagará de las actuaciones de senadores y representantes en casos como el cartel de la toga y el escándalo de Odebrecht. El primer caso que investigará la Procuraduría es el del escándalo de corrupción en la justicia. El primer señalado es el senador conservador Hernán Andrade, quien es señalado de haber entregado 3.200 millones de pesos para desviar una investigación en el desfalco a Cajanal. Por su presunta participación en una red de la que harían parte los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y su socio Leonardo Luis Pinilla, para manipular procesos en la Corte Suprema de Justicia. El segundo investigado por el cartel de la toga es el liberal Álvaro Ashton, quien enfrenta un proceso por parapolítica. Por el presunto pago de una millonaria suma al parecer destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia. Y el tercero es el polémico Musa Besaile, quien habría pagado 2.000 millones para evitar que también lo procesaran por parapolítica. Que evitara que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra. La Procuraduría también tomó decisiones trascendentales por el escándalo de Odebrecht. La primera investigación es contra el senador Antonio Guerra de la Espriella por su presunta participación en el otro sí de la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2. Por su gestión para la consecución de recursos que financiaran el tramo Ocaña-Gamarra, otro sí número 6 de la concesión de la Ruta del Sol 2. Junto a él serán investigados el senador Plinio Olano y el representante Ciro Rodríguez. Por presuntamente haber recibido dineros de parte de la firma Odebrecht para la adjudicación en el año 2012 de proyectos que beneficiarían a la multinacional. La actual representante a la Cámara por el Centro Democrático, Tatiana Cabello, también enfrentará un proceso disciplinario. Por presunto cobro de dineros a miembros de su unidad de trabajo legislativo y por la presunta recepción de dinero a cambio de engavetar un proyecto de ley para demorar el trámite legislativo de la iniciativa. Finalmente, la senadora Yamina Pestaña deberá responder por presuntamente haber saqueado una EPS indígena. Un presunto saqueo que supera los 7.000 millones de pesos con recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas quienes seguirían recibiendo servicios y un supuesto cartel de cirugías. Todos ellos podrán solicitar que la Procuraduría los escuche en versión libre y espontánea. De ser hallados culpables, podrían ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos, tal como sucedió con otros congresistas, como Iván Moreno, por el carrusel de la contratación en Bogotá, Eduardo Merlano, por el escándalo de ¿Usted no sabe quién soy yo?, o Piedad Córdoba, por la llamada FARC política, decisión esta última que fue finalmente tumbada por el Consejo de Estado. Y el Ministerio Público también confirmó que avanza a toda marcha la investigación por presunta participación en política del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez. La Procuraduría quiere establecer si Martínez asistió a acompañar a su jefe político, el exalcalde de Santa Marta y hoy candidato presidencial Carlos Caicedo, a un evento en el estadio de béisbol de los Juegos Bolivarianos. Es una evidencia que salta a la vista. Iniciamos la investigación preliminar el viernes de la semana pasada. La participación en inauguraciones con candidatos o precandidatos presidenciales está prohibida para los funcionarios públicos. El Ministerio Público investiga también si el exalcalde y hoy candidato habría asistido a otros eventos oficiales de la actual administración de Santa Marta y si habría llegado a ellos a bordo de vehículos oficiales. Hoy nadie puede hacer campaña electoral en Colombia. Hay unos tiempos establecidos por la autoridad electoral y no son los tiempos presentes. No estamos infringiendo ninguna norma, ninguna ley. Ustedes saben que el exalcalde Carlos Caicedo, el doctor Caicedo, es un ciudadano, es de aquí de Santa Marta y viene como ciudadano. La Procuraduría llamará a declarar a los comandantes de policía de Magdalena y Santa Marta y al secretario de Educación de esa capital. Hola Mauricio, buenas noches. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Bien, sin demeritar el trabajo que hace la Procuraduría, Mauricio, le pregunto si no llega un poco tarde después de que ha pasado tanta agua por debajo del puente. Me refiero, ya por lo menos la Fiscalía tiene avanzadas investigaciones sobre estos senadores y representantes, también en alguna de las cortes, en fin, y las redes sociales ni hablar. Se hablaba mucho de ellos. ¿No cree que la Procuraduría llega un poco tarde? Pues Juan Pablo, recordémosle a los televidentes la función que tiene cada organismo de control, porque a veces uno los ve a los tres, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, apareciendo en portadas de las revistas y dice, esto es la misma cosa, todos deben hacer lo mismo. Recordemos, la Fiscalía adelanta procesos de investigación y acusación ante el sistema penal o ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de que sean congresistas. Por otra parte, la Contraloría interviene cuando hay un faltante fiscal. Si no, la Contraloría no interviene. Faltante fiscal es que falte plata del Estado, plata del erario público. La Procuraduría, por su parte,
hace investigaciones disciplinarias, es decir, que los funcionarios públicos, sean de cualquiera de las tres ramas del poder, terminen haciendo una falta contra el código disciplinario de su propia rama. Y en ese caso lo que hace la Procuraduría, como lo decía Mario en la nota, es sanciones que pueden llegar hasta la muerte política del involucrado. En esa medida, digamos que los tres, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, no van en el mismo orden, no atacan lo mismo, aunque sí deberían actuar de manera coordinada. Esa es la coordinación a la que se refiere Juan Pablo cuando dice: hace rato que se viene sabiendo de los 4 grandes escándalos, pero sobre todo los 2 primeros que han sido, que abarcan las aperturas de investigaciones de hoy de la Contraloría. Por una parte, el cartel de la toga. Sabemos desde hace rato que ha habido distintas personas que han sido indiciadas, por lo menos, de haber pagado plata a la justicia, en concreto a la Corte Suprema de Justicia, para que les facilitaran el caminado a sus procesos, y en este caso estamos hablando de congresistas. Hace mucho rato, ya vamos a completar 11 meses, que conocemos los delitos de corrupción, por lo menos las denuncias de Odebrecht en Colombia. Por lo tanto, esa jalada de pita que ha sido constante y permanente ha ido identificando a culpables. Menos conocidos son los casos en los cuales una congresista del Centro Democrático ha sido indiciada, por lo menos, de haberle cobrado plata a parte de a una de sus colaboradoras en su unidad de investigación, en su unidad de los asistentes de los congresistas, y a otra congresista del Partido Conservador de haber usado aparentemente plata de una EPS indígena para financiarse la campaña. De cualquier manera, lo importante en este caso, Juan Pablo, más de lo que digan las redes sociales, que sabemos que en las redes sociales se puede decir cualquier cosa, es que vayan muy aparejadas las evidencias que vengan de la Fiscalía para la Procuraduría en este caso, y la Procuraduría ha dicho que después de abrir estas investigaciones va a pedir todas esas evidencias, no solo a la Fiscalía, sino también a la Corte Suprema de Justicia. Y un último datico, Juan Pablo, para que vea usted que la corrupción en Colombia es tutti frutti. No solo están todos esos casos, sino que tenemos de todos los colores: 2 conservadores, un liberal, uno de Cambio Radical, uno del Centro Democrático, uno de la U y un ex de la U. Mejor dicho, aquí no se salva nadie. Nadie, todos los partidos, todos los colores, pero Mauricio, esperamos es que ese juicio llegue pronto y se haga justicia en el país. Ojalá. Bueno. Muy bien, continuamos porque avanza en la plenaria del Senado la discusión sobre la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Vamos con Jesús Garzón, que tiene más detalles. Hola Jesús, buenas noches y adelante. Sí, buenas noches, Juan Pablo. A esta hora se cumplen 6 horas acá en la plenaria del Senado de la República de un agitado debate en torno al proyecto de ley de Jurisdicción Especial para la Paz. Hubo un ligero enfrentamiento, y enconado enfrentamiento, pues pudiéramos decirlo, entre voceros de Voces de Paz, Jairo Estrada, con la bancada del Centro Democrático. Jairo Estrada se paró en el atril de la plenaria del Senado y ligeramente hizo unas duras críticas al gobierno del presidente senador de la República, el doctor Uribe. Le dijo que estos acuerdos de paz eran más creíbles que los que él había logrado con la llamada parapolítica, con los paramilitares en esa época. Esto fue lo que recogimos hace pocos minutos aquí en la plenaria del Senado. Los gobiernos con propósito de impunidad para las fuerzas del paramilitarismo y para las estructuras de contrainsurgencia que han imperado en este país. Señor presidente. Orden. Señor presidente. Orden. Solicito, señor Orden. Presidente, orden en la sala. Si ustedes votan esto, lo único que están haciendo es validando una humillación a las víctimas y permitirle a los cabecillas de las FARC que se salgan con las suyas. Muchas gracias. Pero mientras esto sucedía aquí en la plenaria del Senado de la República, en la Cámara de Representantes, también en la plenaria, se estaba discutiendo la reforma política, donde finalmente fue aprobada. Veamos cuáles son los tiempos, toda vez que este 30 de noviembre vencen los plazos para que esta reforma salga adelante. La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto de reforma política. Lo hizo a escasos 23 días de que expire el plazo que tiene el Congreso para sacar adelante iniciativas emanadas del proceso de paz con las FARC. Yo creo que la oposición se salió con la suya porque dilatamos esa reforma política que lo único que hacía era beneficiar a las FARC y a la unidad nacional. Lo más importante para el país, que el señor Rodrigo Lara casi no deja de hacerla. Entre los aspectos esenciales de la reforma aprobados en la Cámara sobresalen, entre otros, los siguientes puntos: la conformación de listas cerradas a partir del año 2022,
la posibilidad de coaliciones entre los partidos para presentar candidatos y listas desde las elecciones en el año 2022. Nuevos porcentajes para reconocer los nuevos partidos políticos y tendrán que demostrar una base inicial de afiliados del 0.5% del censo electoral nacional hasta el 0.8% en el año 2019. Prohíbe la elección por más de 2 periodos consecutivos a las diversas corporaciones de elección popular. También se autoriza para los procesos electorales la utilización de medios digitales para ampliar la inscripción y votos en el exterior y en zonas apartadas del país. Después de prolongados debates al proyecto de ley, le deben meter el acelerador en el Senado de la República. De tal manera que al Congreso ya le queda la responsabilidad de abordar la discusión y de votar. Pues los días están contados y la iniciativa apenas entrará a debate en la Comisión Primera del Senado el próximo 16 de noviembre. Creo que lo que más le conviene a la democracia es la posibilidad de los acuerdos entre partidos. Expertos calculan que al día siguiente, 17, sea aprobada. En consecuencia, el 26 de noviembre haría tránsito en la plenaria del Senado. Hay unos artículos importantes como el tema de listas cerradas y bloqueadas a partir del 2022. Así las cosas, el 30 de noviembre, cuando expira el Fast Track, será sometido a conciliación para convertirse en ley de la República. De otra parte, en la plenaria de la Cámara de Representantes a esta hora se discute otro proyecto de ley de los acuerdos de paz del gobierno del presidente Santos con las FARC en La Habana. Y se trata de la circunscripción especial para la paz que otorgará 16 curules a las víctimas del conflicto. Es toda la información en el Congreso de la República, desde el Senado, donde está la plenaria discutiendo la jurisdicción especial para la paz. Juan Pablo. Muchas gracias, Jesús, por la información. Y Aris Caicedo, alias Cholo, fue capturado en las últimas horas en Ecuador. Cholo es uno de los hombres clave en las disidencias de las FARC en Nariño. La captura se produjo en coordinación con autoridades ecuatorianas. El Ministerio de Defensa aseguró que fue el autor material del asesinato del líder social José Jair Cortés, ocurrido en la vereda Restrepo, en Tumaco. El gobierno nacional negó la extradición a los Estados Unidos de Julio Enrique Lemos Moreno, alias Nader, guerrillero de las FARC, requerido por la justicia norteamericana por los delitos de secuestro y de terrorismo. Alias Nader había sido capturado por fuera de una de las llamadas zonas de preagrupamiento y después dejado en libertad por la Corte Suprema, generando polémica con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, que insistía en la extradición del exguerrillero. El gobierno Santos presentó una estrategia para blindar recursos del posconflicto. El anuncio lo hizo el presidente Santos. El propósito es garantizar que los recursos invertidos en los territorios para construir paz sean usados con transparencia. La iniciativa busca que los colombianos puedan convertirse en veedores. Vamos a blindar esos recursos para que nadie tenga duda de que están llegando a sus beneficiarios. El decreto que acabo de firmar es precisamente para eso. Hoy firmamos el decreto que crea el Portal de la Paz, que es una plataforma pública del sistema de información para el posconflicto. Y a través de ese portal los colombianos van a saber qué recursos se invierten para la paz, de dónde vienen y quiénes lo ejecutan. Y la policía está tras la pista de los 6 hombres que robaron la casa de la exministra Marta Lucía Ramírez. El caso ocurrió anoche en el municipio de La Calera, cuando una banda de delincuentes ingresó a la residencia y amordazó y golpeó a 2 de los empleados de la casa. Ramírez aseguró que su esquema de seguridad le había sido retirado y señaló que le había dicho al presidente Santos que estaba sin seguridad desde hace 2 años. El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, precisó que se trató de un hecho cometido por delincuencia común y que esta entidad no está a cargo de la vigilancia de las viviendas. Mora aseguró que la exministra cuenta con un esquema de seguridad que no será modificado. Hay unas informaciones que tenemos, pero tenemos que ser prudentes y yo creo que el trabajo de investigación nos va a llevar a la captura de estos delincuentes. Allí en esos sectores y en otros, en Cundinamarca, en la parte de la Sabana, se han dado unos operativos importantes contra estas bandas. Y la Fiscalía General realizó el primer operativo de extinción de dominio en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions, involucrado en varios hechos de corrupción. Durante el operativo ocuparon más de 600 hectáreas de terreno, 4 fincas y varias cabezas de ganado, avaluadas en más de 4.000 millones de pesos. Las propiedades se encontraban a nombre de familiares o terceros que serán investigados por testaferrato.
Y después de pagar más de 7 años de prisión en los Estados Unidos, David Murcia Guzmán, el cerebro y dueño de la pirámide DMG, regresará a Colombia, en donde tiene que pagar una condena en su contra de 22 años de prisión. Así lo confirmó Robert Abreu, abogado en los Estados Unidos del cerebro de DMG, quien fue extraditado a ese país en el año 2010, luego de haber sido capturado en Panamá el 17 de noviembre del año 2008. Oficialmente, Murcia Guzmán recuperará su libertad en Estados Unidos el próximo sábado 11 de noviembre y quedará bajo custodia del Servicio de Migración antes de ser deportado a Colombia, en un trámite que podría tardar, según su abogado, 2 semanas. Una vez en Colombia, el creador de la comercializadora Grupo DMG S.A. tendrá que ser presentado a las autoridades nacionales para ponerlo nuevamente en detención, para pagar la condena en su contra de 22 años de prisión, que no fueron conmutables con las autoridades norteamericanas por el delito de captación de dinero. En el nuevo escándalo de Paradise Papers se investiga la firma de abogados Appleby de Bermudas. Más información y más gente de altas esferas está involucrada. En Colombia, al menos 200, a quienes se les revisará su situación tributaria. Esta nueva investigación, que se conoce como Paradise Papers, llega a las altas esferas del poder. Grandes empresas y altos funcionarios de Estado están involucrados. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los millones de documentos que fueron filtrados hacen referencia a 19 jurisdicciones offshore, que no son otra cosa que empresas o sociedades constituidas fuera de un país de residencia en zonas donde los pagos de impuestos son mínimos o no los hay. Hasta el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, figura en esa lista y se le relaciona con Nova Holding Company y Global Education Group Colombia, compañía que financia gastos educativos en el exterior. Santos asegura que no tiene relación alguna en este momento, no fue socio y que no cometió ninguna ilegalidad. Hay por lo menos 200 colombianos y se cree que parte de ese dinero no ha sido registrado en el país. Aquí están Ecopetrol, Empresas de Energía Bogotá, ISA, EPM y la Fundación Social, así como personajes como Shakira, entre otros. Vamos a hacer un inventario de lo que aparece allí y, por supuesto, a tomar las medidas que sean correspondientes. No por el hecho de que exista una sociedad en el exterior, eso es ilegal. No, lo que es ilegal es no reportarlo, no declararlo en Colombia. Con esta investigación se demuestra que hay destinos que hacen lo necesario por mantener recursos en secreto. Cada vez más, tener recursos o hacer negocios en paraísos fiscales va a ser objeto de la mirada del mundo en general. Esta actividad financiera no representa por sí un delito, pero la inquietud es que por ser considerados destinos que mantienen reserva de información de ciudadanos y autoridades, son lugares escogidos para evadir impuestos. Bueno, Mauricio, queda claro, y como lo decía el ministro de Hacienda, no todos los que aparecen en esta lista son evasores de impuestos, ¿sí? Pero si no es por la investigación de un medio de comunicación, de unos periodistas inquietos que se meten a leer esos papeles y a leer el nombre de las empresas y a leer a quiénes pertenecen esas empresas, la comunidad, la opinión pública en general ignora que por lo menos 200 colombianos tienen esta función en el exterior. ¿Cuántos de ellos podrán estar cometiendo un delito? Pues Juan Pablo, en realidad de esos 200 colombianos uno no puede inmediatamente ponerles el dedo encima y decir es que son sospechosos, culpables, porque hay mucha gente que tiene activos en el exterior, que los ha declarado aquí a la DIAN y los ha declarado al gobierno colombiano y que uno no tiene por qué enterarse. Entonces digamos que el anonimato o el que la opinión pública no lo conozca no es un indicio de algún tipo de irregularidad o algún tipo de delito. Acuérdense ustedes, tener activos en el exterior, si uno los declara en Colombia, no tiene problema. Por eso es tan crítico el tema de paraísos fiscales. Paraísos fiscales suelen ser esos distintos países, muchos de ellos islas en el Caribe, algunos de ellos en Europa, generalmente países chiquiticos, que viven en gran medida de atraer inversiones, de atraer firmas y son bastante grises a la hora de revelar la información. ¿Sucede en el caso de Bermudas? No, Bermudas no está clasificado como paraíso fiscal en Colombia. Colombia sacó hace 3 años ya un decreto en el cual lista 37 paraísos fiscales, allí no está Bermudas. Fuera de eso hay un tratado de intercambio de información con Bermudas, de información tributaria, que facilitaría que el gobierno colombiano pidiera todo lo que está declarado allá. ¿Quiere decir eso que no hay nada que investigar aquí? Sí, sí hay que investigar. Hay 2 modalidades mediante las cuales uno puede, incluso declarando una firma en el exterior, seguir evadiendo impuestos. Una de ellas la hemos visto hace apenas unas semanas. Yo tengo una firma en el exterior, empiezo a hacerle pagos ficticios a esa firma recibe los pagos y como allá casi no paga impuestos, pues nada de eso. Y aquí me aparecen como gastos y bajo los impuestos. Y la otra modalidad, Juan Pablo, que es la conocida como offshore, es que alguien de Colombia
haga una inversión afuera, haga una firma afuera, esa firma invierta en el país, haga toda su actividad, pero no pague impuestos en el país, porque lo que hace es remitirle utilidades a la firma matriz que está afuera. Eso es lo que tiene que investigar el Ministerio de Hacienda, evaluar no solo si existen y están declarados esos activos, que seguramente lo estarán, sino además ver si sus pagos de impuestos son acordes a sus obligaciones. Y ahí se verá finalmente, de esos 200 que han sonado tanto en la prensa, a cuáles les podemos decir, vea, es usted, o a cuáles no. Y en medio de la inauguración del Centro de Comando de Emergencia C4, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, les respondió a los detractores de la primera línea del metro en Bogotá. El alcalde aseguró que no ha cambiado su forma de ver la necesidad de un metro para Bogotá, como se ha insinuado en los últimos días. Ese es un refrito ya muy viejo. Todos los colombianos saben que hace unos años yo me oponía a la construcción de un metro porque consideraba que era mejor hacer inversiones en ampliar la red de Transmilenio. Pero ya desde incluso la campaña presidencial siempre he respaldado la construcción de un metro, además de un metro elevado. Peñalosa anunció que este jueves se firmará el convenio con el gobierno para abrir la licitación de la obra. No es ningún métrico. Primero, la ruta es la misma ruta que señalan todos los estudios que se han hecho para el metro de Bogotá. El mandatario, además, inauguró el moderno centro de comando de emergencia C4, ubicado en el occidente de Bogotá. En vez de tener 260 cámaras, ahora vamos a tener 1.800 cámaras al finalizar este año, integradas en este C4. La inversión llega a los 130.000 millones de pesos. La Fiscalía General llamó a juicio a Juan Camilo García, el hombre que arrolló con su vehículo a una mujer en Cajicá el pasado 4 de octubre. La Fiscalía acusó formalmente a García del delito de tentativa de homicidio y no de lesiones personales, como en su momento la defensa del sindicado solicitó. Juan Camilo García podría pagar hasta 12 años de prisión por los hechos en los que resultó herida Lina Molina. La suspensión temporal de aprobación de licencias de construcción en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, armó tremenda polémica. Camacol dice que el alcalde se extralimita en sus decisiones y asegura que cumple con la ley hasta el punto que un juzgado lo respalda. La polémica inició cuando Camacol denunció que la decisión del alcalde de Cajicá de suspender la aprobación de licencias se extralimita. En vez de tomar las acciones de revisar los planes de ordenamiento, de revisar las normas, se ataque la licencia. El alcalde respondió que su decisión es de ley y que se busca evitar que el municipio crezca de manera desordenada. Estaban en trámite algunas licencias donde se ha despedido viabilidad de servicios condicionada. Eso no existe. Recuerda que el juzgado administrativo de Zipaquirá avala su decisión. Camacol apeló el fallo. Consideramos como cajiqueño y como alcalde que estamos haciendo las cosas bien. Desconoce los principios del Estado Social de Derecho, las normas básicas de derecho administrativo y el tema de competencias de ordenamiento. La Cámara de la Construcción insiste en que no hay sustentos jurídicos ni técnicos. Desde la alcaldía de Cajicá se asegura que el sustento está a la vista. La zona urbana pasaba de 340 hectáreas aproximadamente a unas 520 hectáreas, unas 180 hectáreas más, es decir, de una manera exagerada. El alcalde asegura que el municipio, como muchos otros del país, no cuenta con la infraestructura necesaria. En este momento Cajicá no cuenta con un adecuado servicio de acueducto. Nosotros no tenemos acueducto propio. Estos problemas afectan la inversión, según Camacol. Se está atacando todo un proceso de inversión y todo un proceso de demanda de insumos. Tanto la alcaldía como Camacol proponen una salida amigable. Los constructores deben ser aliados, deben ser personas con las que se pueda concertar. Busquemos todos la manera de hacer buenos planes de ordenamiento territorial. Tengamos una información impecable del territorio. Si no hay un acuerdo, de seguro sí se verá afectada la inversión en un sector clave para el desarrollo de la sabana. Bueno, Mauricio, en este pulso, pues el alcalde se la juega por su municipio, el alcalde se la juega por ese pueblo, por Cajicá, que desafortunadamente ustedes cuando llueve se dan cuenta que la mayoría de zonas se inundan, porque muchas de las zonas son zonas inundables y son áreas de río. Y fuera de eso, pues la construcción desmedida, que también le cambia un poco el paisaje a este paradero de Cundinamarca. Pero entonces, ¿quién va a ganar el pulso y cómo se va a llegar? Porque el progreso va a tener que llegar de alguna manera también. Juan Pablo, la primera instancia, lo vimos, la decidió un juez de Zipaquirá. La segunda instancia, porque ha sido apelado por Camacol el fallo, se tomará unos cuantos meses en determinar qué es lo que decide y cuál es su fallo final. Pero algunos de ustedes dirán, bueno, y Cajicá, y el problema de Cajicá, y Juan Pablo dice que sí, que está muy complicada la cosa del agua allá.
Lo que se decida en el caso de Cajicá es crítico para Bogotá y es crítico para los municipios circundantes. Todos ustedes habrán visto cuando salen al norte y salen a almorzar y se van por ahí a piquetear que hay muchas urbanizaciones que están apareciendo aquí y allá en Tocancipá, Gachancipá, Cota, en Zipaquirá, bueno, ni hablar de Zipaquirá, el desarrollo que ha tenido, Chía, que no se puede pasar ya por Chía, en gran medida porque en Bogotá hay muchas restricciones para construir. No funcionó muchos de los planes que desarrolló el anterior alcalde Petro, algunos de los planes que está promoviendo el alcalde Peñalosa enfrentan restricciones ambientales, grandes debates, vamos a ver cuáles funcionan. Pero la construcción se ha ido a los municipios circundantes. Lo que termine decidiéndose en el caso de Cajicá, Juan Pablo, por lo tanto va a afectar a otros municipios. Y le doy el siguiente dato. Cajicá, como lo decía el alcalde Díaz, no tiene su propia agua. Cajicá le compra agua a Bogotá para los habitantes de Cajicá, que son más o menos 80.000. Y si sigue creciendo de esa manera, pues sencillamente no tiene con qué agua atenderlos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me habla de los demás municipios? Porque los alcaldes de muchos municipios circundantes escribieron una carta apoyando al alcalde Díaz en su decisión. Claro. Ya para después ver qué es lo que termina pasando. Alcalde de Chía, alcalde de Zipaquirá, alcalde de Tocancipá, alcalde de Gachancipá, de Tabio, de Tenjo, de Sopó. Mejor dicho, todos dijeron, aquí vamos nosotros, y si nosotros tenemos en nuestras manos un problema municipal que resolver, pues que la justicia nos dé el margen para resolverlo. Mientras tanto, Camacol tiene sus argumentos, a esperar el fallo de segunda instancia, porque eso es clave para el desarrollo de la sabana y, por supuesto, para lo que signifique la vivienda que no se puede desarrollar en Bogotá y se va a los municipios. Rápidamente, que no pase lo que pasa con La Calera, que uno va a La Calera y para llegar es un tremendo problema, pues, porque no, fuera que no tienen acueducto en Cajicá, tampoco tienen vías, Mauricio. Así es. Tampoco hay vías. El distrito anunció que en los próximos días se alargará hasta las 4 de la mañana el horario de la rumba en algunos bares del sector de la avenida 1 de Mayo. El anuncio coincide con la realización mañana de Expo Bares, donde se discutirá la posibilidad de una Bogotá 24 horas. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno, Miguel Uribe. La única decisión tomada hasta el momento es que la zona, conocida como Cuadra Alegre, sobre la 1 de Mayo, que ganó el incentivo en la iniciativa Farran La Buena, tendrá una hora más de funcionamiento. Además, el distrito está por firmar un decreto de sellos seguros que busca que los establecimientos nocturnos cumplan con cerca de 17 requisitos de calidad y seguridad. Tener planes de emergencia mucho más complejos a los que normalmente tiene, insonorización total. Mañana se llevará a cabo Expo Bar, que trae como invitado central al alcalde nocturno de Ámsterdam, Mirik Milan, quien habló de la experiencia de esa ciudad. Las ciudades 24 horas generan un valor social, económico y cultural. Los desafíos que enfrentan son de 3 tipos. 1, la seguridad, 2, la iluminación y 3, trabajar todos los actores juntos. De acuerdo con Milán, en Ámsterdam los policías que cuidan las actividades nocturnas lo hacen desarmados. En Ámsterdam hay 10 clubes que tienen licencia 24 horas, que no están en el centro sino alrededor de la ciudad. Trae grandes beneficios, que es no sacar a toda la gente a la misma hora. El evento se realizará en plena zona rosa de Bogotá desde las 10 de la mañana. Autoridades y organismos de socorro atienden a esta hora una emergencia en el municipio de Corinto, Cauca, tras el desbordamiento del río La Paila. Los fuertes aguaceros en la región generaron una aglomeración de troncos en la parte alta del afluente. El agua ya habría entrado a diferentes barrios del municipio y los organismos de socorro evacúan a los posibles afectados. En la información internacional, el expresidente catalán Carles Puigdemont aseguró que es consciente de que tanto él como los 4 exconsejeros que huyeron a Bélgica pueden acabar en prisiones españolas. Desde Bélgica, Puigdemont pidió al gobierno español que suspenda el artículo número 155. Además, llamó a las fuerzas políticas de la región a unirse contra las acciones de Madrid. En una demostración de apoyo, 200 alcaldes independentistas catalanes viajaron a Bruselas y se reunieron con el destituido presidente catalán que tildó de fascista al gobierno español. Segunda parada del presidente Donald Trump en su gira por Asia. El mandatario llegó a Corea del Sur. En un ambiente dividido a favor y en contra de su visita, Trump se reunió con su homólogo surcoreano reafirmando la alianza en medio de la tensión con Corea del Norte. Desde Seúl, Trump instó a Pyongyang a volver a la mesa de diálogo sobre su desarme nuclear. En las próximas horas viaja a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping.
Y lo que hablábamos ahora antes de ir a comerciales, un murciélago gigante causa asombro en Filipinas. Con sus alas desplegadas alcanza a medir cerca de los 2 metros y puede envolverlas en su cuerpo simulando una capa. Esta especie es conocida como zorro volador de corona dorada gigante y está en peligro de extinción. Su nariz es como la de un perro y sus orejas puntiagudas lo diferencian de las demás especies. Puede recorrer hasta distancias de 40 kilómetros y habita en las cuevas de la selva tropical de Sarangani, en Filipinas. Mauricio, para que no vaya por allá. Sus excrementos fertilizantes hacen que sea parte importante del ecosistema. Asqueroso. Sí, la verdad, así como harto encontrárselo. Tenaz. Y hoy en Pasión por los Perros conoceremos la historia de Marla, una cachorra criolla que tiene algunos problemas de comportamiento. Buenas tardes, mi nombre es Laura Herrera. Me contacté con el programa porque tengo una perrita, es criollita, se llama Marla, va a cumplir hasta ahora 1 año y pues como ven es demasiado intensa, ladra muchísimo, se le lanza a los niños. Bueno, un placer estar acá contigo y poderte ayudar. Esto es importante, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes por entender mi situación. Vamos a hacer ya mismo una pequeña intervención en Marla para tratar de quitarle este hábito y este comportamiento que realmente es la parte desesperante, ¿ok? Sí. Yo tengo que mostrarle inmediatamente que yo no le puedo tolerar esto y que esa reacción realmente no es compatible con el manejo que queremos con el humano. Y como ya sé que esto no es un tema de agresividad como tal, pues entonces necesito realmente mostrarle que ese comportamiento está equivocado, ¿ok? Mi tarea puntual es primero mostrarle que el liderazgo lo tengo yo, que mi postura no le permite tomar ventaja. Ella está acostumbrada a tirarle la correa de su amo y dominar la situación. Conmigo no puede hacerlo, le toca someterse. Evidentemente su cerebro empieza a calmarse y empieza a decir, estoy sometida a esto, no tengo dominio. Empieza a rendirse, ahí está su comportamiento. Los perritos solamente entienden en estado de calma, de manera que si nosotros permitíamos que ella estuviera excitada, combatiendo contra la situación, pues no hubiera podido entender que tiene que estar en estado de calma para poder estar aquí conmigo tranquila. Mira. Una de las situaciones que presentaba Marla era quererse lanzar hacia los niños. En estos momentos ya su cerebro está cambiando ese código porque yo la tengo sometida totalmente a esta situación y ya no puede reaccionar como ha estado acostumbrada. Lo más importante es que aquí no hay tensión de la correa. Entonces yo no estoy luchando contra Marla. Sin mucha lucha, con un poquito de dominio, yo tengo aquí controlado el entorno de ella y no permito que ella tome ninguna acción ni ninguna decisión. Ella está sometida a mí, aquí no hay tensión. Para nosotros lograr imponer los límites a nuestras mascotas, debemos enseñarles qué sí y qué no deben hacer. Evidentemente con Marla habían algunos vacíos en donde ella podía tomar acción y decisión sobre su entorno y empezar a imponerse como la líder del paseo. Hoy le mostramos que no lo es, que le toca adaptarse y estoy seguro que podemos ayudarte. Por eso, si quieres ayuda, escríbeme pasionporlosperros@redmasnoticias.com. Yo tengo pasión por los perros. Usuarios de la red social Twitter, mucha atención porque la plataforma acaba de ampliar el número de caracteres para envío de mensajes de más de 140 a 280 caracteres. Una noticia que se conoce luego de mes y medio de experimentos. La razón de la medida tiene que ver con que el 9% de los tweets en inglés y el 5.3% de los tweets en español alcanzaba el límite de 140 caracteres, una cifra elevada que significaba que los usuarios tenían que pensar cómo editar su mensaje hasta comprimir ese pensamiento, lo que muchas veces provocaba que terminaran abandonándolo. El nuevo límite de 280 caracteres llegará a todos los idiomas a excepción del japonés, coreano y chino, ya que en esos casos no había problemas al momento de expresar ideas. Y miren lo que le pasó a una presentadora mientras se encontraba al aire en la mitad de su programa. poner urgencia.
Mauricio. ¡Epa! Mauricio. ¿Qué pasó ahí, Camilo? ¿Qué está haciendo? ¿Algo? Se le metió algo por allá. Vaya y Se saque. le metió por allá. Oiga, un momentico, ¿pero eso es preparado o es en serio, Juan Pablo? ¿Eso es en serio? ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ¿Usted le ayudaría ahí a mirar? yo qué hay creo ahí? que la señora pensaba que un bicho le estaba pasó? subiendo por la pierna, parecía que era una araña. Y el Pero señor pensaba, parecía, ¿no era cierto o qué? Pues es que no lo ¿Oportunismo encontraron. del asistente de vestuario como sucede en ciertos programas? Y al final Imagínese. no encontraron nada al final. Imagínense la rasquiña, pues bueno. La rasquiña. A esta hora saludamos a Doña Anciana y al Cerdo, estrellas de la tele letal, quienes junto a Martín de Francisco y Santiago Moure presentan Sit Down Tragedy en el Teatro ABC. Bueno, Doña Anciana, toca hablarle en un volumen elevado porque ella poco de oído tiene, ¿no? Doña Anciana, bienvenida. Gracias, muy gentil. Estoy feliz de estar acá con Gracias ustedes. por acompañarnos. Claro. Y al Cerdo, muchas gracias por acompañarnos Gracias, muy también aquí en amables Red Noticias. acá a Red Noticias, porque sinceramente esto, para todos los iguazos y huepuercas que están viendo el programa La Tele Letal, pues también invitarlo a este gran Sit Down concierto que tenemos allá en el ABC, que queda en la carrera 100, calle 104, número 1722, el viernes y sábado, última función acá en Bogotá. Bueno, pero venga, ¿de qué se trata lo que van a presentar? ¿Cuál es la historia ahí? Bueno, es la historia macabra, una historia muy buena que la gente les ha gustado bastante porque es una sátira. ¿Pero historia macabra de qué, Cerdo? ¿Cómo es macabra? ¿Qué significa eso de macabra? Viene de cabra. Pues, que viene de cabra, dice. ¿Viene de cabra? Lógico. ¿Le gusta la cabra? Sí, entonces resulta de que esto es un recuento de la tele cuando se empezó y estamos invitando a toda la gente pues contra esa sátira, contra los aspirantes, contra el gobierno que tenemos. ¿Usted va a volver a ser político? Sí. ¿Va a ser político? Pues vamos Porque a yo lo he visto ver. por ahí. ¿Cómo es que mueve el dedo? ¿Cómo es que mueve el dedo? Colombianidad. Sí, ese movimiento es... No es política, sino colombianidad. Sí, entonces, ¿Cómo es lo de la colombianidad, doña Anciana? Cuéntenos cómo es la que colombianidad. ellos se fijan en todo lo que está pasando, de la corrupción, de todos los personajes. ¿Y usted qué hace allí en el Sit Down Tragedy? ¿Qué hace en el espectáculo? Yo simplemente soy una abuela que pretende, mejor dicho, que vive aburrida de sus arrugas, de que sus curvas ya no son curvas, sino son planas, y un par de huevos fritos, atrás ni siquiera una colita de ratón. A mejor la silicona se le corrió. Entonces ella quiere ir a Estados Unidos a que la reencauchen, la pongan bien hermosa, así como la Sofía Loren, toda generosa así. Pues se la como a Y Sofía que la Vergara pongan, mejor. Y para conseguirse un novio bien que la lleve a bailar reggaetón, a rumbear toda clase de baile, porque a ella le gusta mucho, y que la lleve a otros países, a Suiza, a México. Bueno, es que ella en esta época de la vida quiere gozar la flor de la juventud y pide ayuda. ¿Y el Cerdo qué? No, pues bien, bendito sea mi Dios, gracias. Bien, gracias. ¿Y usted qué hace aparte de ser cerdo como tal? ¿O qué hace? Yo hago caso. ¿Sí? Sí, claro, yo soy muy juicioso haciendo caso. ¿Y Santiago y Martín lo siguen tratando igual, le siguen diciendo lo mismo? No, eso mejor dicho, seguimos con toda la vulgaridad del caso porque en este país no se puede tapar el sol con un dedito. ¿Sí? Hay que estar a la par y a muchos nos cae duro. ¿El innombrable también está por ahí? Sí, por ahí lo tenemos ahí, pues precisamente para que lo sigan nombrando ese hijo de puerca. Sí. Cerdo. Sí. Bueno, ¿Usted por quién va a votar? por yo. Ah, usted mismo. Sí. Cerdo al poder. ¿Y cuántos votos tiene asegurados? El mío. El suyo. Sí. Es que Cerdo es del Centro Democrático, ¿no? Del Cerdo Democrático. Sí, él es de allá. Soy de la derecha, porque es la derecha la que toca batirla para todos lados. La izquierda es un poquito, démosla quieta. Sí, la derecha se mueve. Sí. Doña Anciana, Pues, ¿qué significa en su vida Martín y Santiago? para mí significan mucho porque ellos me dieron la oportunidad de actuar, que era lo que más me gustaba a mí, de estar en teatro. He viajado en avión a muchas partes, estuvimos en Miami y todo. Para mí son mucho, mejor dicho, son mi vida,
porque me han dado todas las oportunidades que yo deseaba. Lo que no hizo en la juventud. Sí, además, no se olviden que en la calle 104, número 1722, dentro del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, está el Teatro ABC. ¿Y sabe cuál es el consejo de Nuestra Señora? ¿Cuál? Que dejen el estrés, que vayan a recrearse con la obra de Martín y Santiago, porque ellos ya saben, son una rumba para acabar con la... Juan Pablo, lo que sí está claro es que ellos no se podían ir de acá sin dar la dirección, ¿sí o no? Sí, Se la aprendieron, por lo menos ustedes lo aprendieron bien. Lo único esa misión y allá me la dice. Bueno, muy bien. Calle 104, 1722. Eso. Calle 104, 1722. El que no llegue no es porque no tiene la dirección. Ahora, si quieren tener el descuento, si nos quieren colaborar, que el valor de la boleta es de 50.000 pesos, ¿sí? Me llaman a mí al 310-246-7804 y pagan 5.000 pesos, o sea, para que inviten a 10 amigos. Buenísimo. Venga, don Cerdo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Noticias. Bueno, gracias, y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Noticias. Gracias, muy Felicidades, amable. don Cerdo, muchas gracias. Gracias, muy amable. Chao, chao, Nos vemos en la próxima.